Tema central de nuestra edición de hoy de Visión 7. Vamos a repasar la historia de Julian Assange, este hombre que ahora está con asilo político en la Embajada de Ecuador dentro del Reino Unido de Gran Bretaña. Vamos a recordar el caso de Julian Assange para contextualizar esta noticia internacional. Sin solución a la vista, se agudiza el conflicto diplomático en torno a Julian Assange, el fundador del portal Wikileaks, quien desde hace 2 meses permanece refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Y el gobierno británico ya le comunicó a Ecuador que no le concederá a Assange un salvoconducto que le permita salir del país. El hacker australiano, a quien el presidente Rafael Correa dio asilo político, es requerido por Suecia para responder por supuestos delitos sexuales. Pero lo que tensó más las relaciones fue la posibilidad, nunca desmentida por Londres, de entrar por la fuerza para detener a Assange. Para ello, invocaría una vieja ley que en casos excepcionales habilita al gobierno a revocar el estatus diplomático de una embajada. El presidente Rafael Correa de Ecuador adelantó que consideraría esa decisión británica como un acto hostil e intolerable y una violación a su soberanía. Mientras la situación se define, medio centenar de simpatizantes de Assange pedían su libertad en las afueras de la embajada ecuatoriana frente a la policía que monta guardia a las puertas o en las puertas de la sede. Está Pedro Brigger con nosotros para contarnos las últimas novedades con respecto a este tema. Pedro, buenas noches. Buenas noches. 2 hechos importantes. El canciller británico dijo que no lo van a dejar salir a Julian Assange de territorio británico. Hay que recordar que mientras esté en la Embajada de Ecuador, él está en territorio ecuatoriano. Si él se sube a un coche diplomático y va al aeropuerto, sigue estando en territorio ecuatoriano. Pero si se baja del coche antes de subir al avión, estaría pisando territorio británico y ahí lo podrían arrestar. Más allá de que desde la Cancillería británica se dice que no lo van a dejar salir de ninguna manera. De todas maneras, el canciller también dijo que no van a tomar por asalto la embajada. Esto desmiente el comunicado o la carta enviada ayer por la Embajada del Reino Unido a la Cancillería ecuatoriana, donde decían que existía la posibilidad de que ellos entraran a la embajada, que es lo que dijo el canciller Ricardo Patiño hoy de Ecuador. Hoy a la noche el canciller británico dice: no vamos a entrar a la embajada. Es lo que dicen por ahora. Enseguida profundizamos este tema. Vamos ahora a un móvil, Juan. Exactamente. Está con nuestro compañero Gastón Zulach, Francisco Carrión Mena, el ex canciller ecuatoriano que está justamente en nuestro país. Gastón, te escuchamos. Así es, Juan, Cecilia, Francisco Carrión Mena, canciller de Ecuador entre los años 2005 y 2007 durante la presidencia en aquel país de Alfredo Palacio, posteriormente embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas, actualmente profesor de Flaxo, Ecuador, y circunstancialmente estos días en Buenos Aires por ser jurado de la beca presidente Néstor Kirchner. Se acaba de entregar esta beca aquí hace instantes en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, aquí en Buenos Aires. Justamente aprovechamos su presencia para preguntarle su opinión de esta situación que se está dando en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña sobre Julian Assange. Bueno, sí, la verdad es que el gobierno ecuatoriano ha actuado de manera acertada al solicitar el asilo al gobierno del Reino Unido y al mismo tiempo, pues, y obviamente como consecuencia, el salvoconducto necesario que le permita salir de ese país y tomar un avión que le conduzca al Ecuador. Es una decisión que a mi juicio inclusive debió tomarla antes el gobierno ecuatoriano, puesto que las condiciones para que haya el asilo político, tal como se reconoce acá en América Latina, que es que haya un real e inminente peligro para la vida del requirente del asilo y al mismo tiempo que los delitos, supuestos delitos que se le atribuyen sean de carácter político. Me parece que ambos requisitos los cumple el señor Assange y por eso el gobierno del Ecuador, insisto, acertadamente ha procedido a concederle el asilo y solicitar el salvoconducto al gobierno británico. Nos está escuchando Carrión Mena.
Sí, señor Carrión Mena, la pregunta es, parece imposible que Assange pueda dejar el suelo de Gran Bretaña, de Londres concretamente, sin pisarlo. Esto es cómo hace para subir al avión sin que sea detenido, cómo es que se puede evitar esa situación y cuál sería el plan B. Bueno, mire, yo lo que primero habría que esperar e invocar es que el gobierno británico resuelva conceder ese salvoconducto, pero según conozco ya han habido declaraciones en el sentido de que el gobierno británico no lo hará. Luego, pues la opción es precisamente esta, de que siendo territorio ecuatoriano la sede de la embajada, siendo territorio ecuatoriano también el vehículo en el cual se traslade al aeropuerto, lo ideal sería que también el avión que traslade al señor Assange a Ecuador sea ecuatoriano, es decir, de bandera ecuatoriana, con lo cual también ese avión sería territorio nacional, me refiero al Ecuador. ¿Qué vínculo profesional o personal tiene Assange con Ecuador, si es que lo tiene, con algún ecuatoriano? Fue entrevistado por el presidente Correa. ¿Por qué elige Ecuador? Mire, eso yo no lo sabría decir, lo que sí le puedo decir es que el momento en que el señor Assange decidió que la Embajada del Ecuador le acoja para inicialmente la protección y luego este trámite que se ha dado, eso es lo que ha llevado a esta situación. No conozco si hay una relación personal, si hay una vinculación ideológica, política, pero aquí es una cuestión de principios del derecho internacional que son los que deben primar en un mundo que pretende ser civilizado. De todas maneras, hay un antecedente que es los embajadores de Ecuador y Estados Unidos fueron recíprocamente dados de baja en sus cargos, justamente por un conflicto diplomático con Estados Unidos, entre Ecuador y Estados Unidos, vinculado a los Wikileaks. ¿Tiene algo que ver esto? Yo creería que no, yo creería que ese es un asunto que se superó y que ya no es un asunto que incide en las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador, más bien ha habido un incremento en el buen nivel de las relaciones y no creo que ese sea realmente uno de los motivos que haya llevado al señor Assange a pedir primero pues protección en la Embajada del Ecuador y luego el asilo que ha sido concedido. Embajador, buenas noches. Lo saluda Pedro Brigger. Tengo entendido que UNASUR está convocando una reunión para el domingo justamente en Guayaquil. ¿Qué podría hacer UNASUR en este caso? Bueno, mire, yo creo que UNASUR, y no solamente UNASUR, la OEA y en realidad todos los países suscriptores de la Convención de Viena, en primer lugar, rechazar cualquier aparente insinuación o anuncio de que habría una intervención por la fuerza en la Embajada del Ecuador para extraditar al señor Assange a Suecia. Solidarizarse en el sentido de que eso es absolutamente inaceptable. Y luego invocar, creo yo, a que se busque una salida a esta situación que dificulta, entiendo yo, las relaciones entre los países, inclusive eventualmente europeos, que han manifestado su solidaridad con el Reino Unido y el Reino Unido con Ecuador y eventualmente de todo el Reino Unido con Sudamérica, en el caso de UNASUR, y de la OEA, a pesar de que ahí está Estados Unidos, igualmente en solidaridad con el Ecuador, porque es una cuestión de principios y de derecho, que es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. ¿Cuál es el riesgo que corre Assange en caso de que fuera extraditado a los Estados Unidos? Bueno, todos hablan de que no hay, y aparentemente ese es el caso, por lo que se dice, un juicio en contra del señor Assange en Estados Unidos, pero al mismo tiempo han habido pronunciamientos muy sorprendentes, por decirlo menos, inclusive de la secretaria de Estado, la señora Clinton, y de otros representantes ante la Cámara y senadores. Uno de ellos inclusive llegó a decir que al señor Assange debería abatírsele como se hizo con el señor Bin Laden, y eso implica inevitablemente un riesgo inminente para la vida del señor Assange, que insisto, ese es uno de los requisitos fundamentales para que pueda ser requerido el asilo como lo ha hecho el señor Assange ante el gobierno del Ecuador. Muchas gracias, Gastón.
Así es, bueno, con respecto a lo que preguntaban recién, la OEA también ha solicitado a Ecuador ante la OEA una reunión urgente de cancilleres para terminar de resolver este tema del asilo Julián Assange, como lo había hecho previamente, y se haría el domingo próximo la reunión de los cancilleres de la UNASUR. Ustedes. Vamos a recordar algunos datos esenciales. En primer lugar, que Assange está requerido por la justicia sueca. Que Ecuador, en el comunicado que hoy emitió justamente el gobierno de Ecuador, no niega que Assange deba responder por la investigación abierta en Suecia. Lo que pasa que Ecuador ya le dijo al gobierno sueco, a la justicia sueca, en realidad, que lo podían interrogar en la embajada ecuatoriana en Londres, algo que la justicia sueca se negó a realizar. El gran temor, efectivamente, es que él vaya a Suecia y que de ahí lo extraditen a un tercer país. Por eso, justamente, Julian Assange lo que pide es asilo político, porque lo que él plantea es que lo acusan, en realidad, de algo que tiene que ver con lo político, más allá de la acusación por violación o por acoso sexual que tenga que ver con la justicia sueca. Por eso acá hay un entramado realmente bastante complejo. Está claro también que en Estados Unidos estuvieron y están todavía furiosos por los cables confidenciales que él difundió, y de hecho algunos congresistas republicanos pedían directamente la pena de muerte para Assange, en sintonía con lo que estaba diciendo el ex canciller ecuatoriano. Entonces, lo que plantea hoy el gobierno ecuatoriano es que, dado que no había garantías para Julian Assange de que si lo llevaban a Suecia no lo iban a extraditar a otro país, le dan el asilo político. Hay una serie de argumentos bastante largos que están en el comunicado del gobierno ecuatoriano, por los cuales justamente se le da el asilo político. Citan todo tipo de convenciones internacionales, especialmente la de Viena de 1961. Hay antecedentes, hay muchísimos antecedentes de gente que se refugió en una embajada, pidió asilo político, se lo concedieron o no. Tenemos un caso en la Argentina, el expresidente Héctor J. Cámpora estuvo en su momento en la Embajada de México. Varios políticos argentinos estuvieron durante la dictadura en la Embajada de México. Es más, nuestra embajadora de México, Patricia Vaca Narvaja, fue parte de la gente que estuvo asilada en su momento en la Embajada de México. Les permitieron salir, les permitieron llegar al aeropuerto y salir, que es justamente lo que estábamos planteando. Hay un caso muy conocido que se está citando mucho con Víctor Raúl Haya de la Torre, peruano, que estuvo en 1949 hasta el 53, durante casi 5 años en la Embajada de Colombia en el Perú. Uno mira los antecedentes y puede tomar muchísimo de decir a ver cómo actúa cada país, pero no nos olvidemos que estamos frente al Reino Unido, que es una potencia mundial.